Bueno, vamos a esperar hasta las y 10, a ver si pues se conecta una persona más. Bien, son ya las 4:10. No sé si les parecen que vayamos comenzando. Espero que a lo largo, pues digamos, de este evento se pueda ir conectando más personas, así que comenzamos ya si les parece.
Bien, pues muy buenas tardes. Estoy muy feliz y muy contento de este evento del lanzamiento del último número, el volumen 29 de la revista Papel Político, en concreto de un dossier especial que ha sido coordinado por el editor invitado Héctor Martínez. Ahorita presentaremos a todos los participantes sobre un tema que yo creo que es de la máxima actualidad y que es sumamente interesante y que ha sido titulado ese dossier especial Alcances y límites del nuevo ciclo progresista en América Latina. Bueno, es un número, un dossier especial, ahora Héctor nos va a hablar de él, sumamente interesante. Tenemos en este conversatorio que vamos a realizar a 4 de los autores, sin embargo el dossier tiene más contribuciones. Antes de comenzar, pues quería presentar que Papel Político es la revista de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Les voy a poner aquí bueno, no he podido, pero les voy a compartir la pantalla, ¿verdad? Para que puedan ver la página. No sé si, Juanita, puedes poner el enlace. Vale. Bien, esta es la página de la revista. Papel Político es una revista, como he dicho, de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, la sede de Bogotá, que bueno, tiene su existencia desde 2002. Yo soy el editor de la revista desde hace un par de años y pues es una revista que está indexada en Publindex, Latindex, Expo, Dialnet, etc. Bueno, les recomiendo que además, por supuesto, de este número y de este dossier especial, pues ustedes puedan revisar los diferentes números con contribuciones muy interesantes también sobre diversos temas que tienen que ver con la ciencia política y las relaciones internacionales. Bien, dicho esto, a mí me gustaría dar ya la palabra a Héctor Martínez. Héctor Martínez es... el doctor Héctor Martínez es un investigador postdoctoral del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología en México y que ha sido el editor invitado de este dossier especial. Entonces, muy buenas tardes, Héctor. Y pues para abrir un poco este conversatorio, me gustaría que nos hablaras un poco cómo se enmarca este dossier especial dentro de tus líneas de investigación o tu estancia postdoctoral y asimismo, pues que hagas una presentación, una panorámica del número o del dossier, mejor dicho. Hola, muchas gracias Daniel, muchas gracias a todos los invitados que en un momento tendré la suerte de poderlos presentar y conversar con ellos. Primero quisiera agradecerte a ti Daniel por la oportunidad que brindas o me brindaste para poder coordinar este número y también de paso, digo, no sé dónde han de estar, pero también a James que me ayudó muchísimo, ¿no? Como un apoyo técnico, sobre todo de la edición y ahorita, bueno, a un compañero ahorita de Juanita, ¿no? Entonces, primero que nada, agradecer esa parte y dar la oportunidad de poder presentar esta propuesta que te hice llegar a partir, sí, de una necesidad que tenía en términos de mi producción y en términos de mis actividades de la estancia postdoctoral que estoy todavía realizando y que espero poder extender 2 años más en el Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología acá en México, que realizo incluso la estancia, si bien forma parte de CONACYT, la estoy realizando en la Universidad Autónoma Metropolitana, y que básicamente, más allá de esta cuestión administrativa, ¿no? El interés es una cuestión personal, ¿no? Que surge desde hace varios años de poder entender los procesos que durante una década, ¿no? Han llevado a América Latina a poder vivir un momento coyuntural muy importante, ¿no? Sobre todo después de, me parece, poco antes y poco después de la pandemia de COVID-19, que llevó al surgimiento, sobre todo, de un nuevo ciclo progresista, pero que el interés general y parte de la investigación radica en cuáles fueron las causas o raíces, ¿no? Que detonaron este proceso tanto en términos económicos como políticos, ¿no?
Y quizás aquí es donde viene mi contribución principal, espero yo, en el trabajo que estoy haciendo de la estancia, que es analizar justamente esta segunda década del siglo XXI, que sobre todo después del fin de este auge que se tuvo en América Latina durante la primera década, básicamente del 2003 al 2013, pues hay un momento de una crisis que padece, sobre todo en términos económicos, después de la crisis económica global de 2008, 2007, 2008, y que nos llevó, creo, en la mayor parte de los países de América Latina, y así lo pintan varios colegas, a una suerte de un resurgimiento de la vía autoritaria, ¿no? En la región con gobiernos sumamente visibles de corte conservador o de una estirpe de ideológica de derecha, ¿no? En Colombia con Duque, con México con Enrique Peña Nieto, en Argentina con Mauricio Macri, en Ecuador a través de Lazo y Lenin, y en Brasil con Bolsonaro, ¿no? Como las grandes figuras, ¿no? Y que a partir de ese descontento generalizado, me parece, en la región, pues surge justamente irrumpe, ¿no? Un nuevo ciclo de gobiernos que, si bien encabezan proyectos de diferente manufactura, de diferente composición, que ahorita quizás ese va a ser uno de los temas más interesantes, y que justamente se plasma muy bien en el grueso de los trabajos que publica Papel Político, pues tienen quizás algo en común, que es que vuelven a poner en el centro de atención la parte de la formación de un nuevo régimen, ¿no? Ese es básicamente el planteamiento general del cual realizo mi estancia postdoctoral, y que traté no sé si lo logré, eso creo que dará en la interpretación de cada uno de los autores y de los lectores, pero traté que se plasmara, ¿no? El tipo de proyecto político, social y económico que han encabezado estos gobiernos, que algunos, pues de hecho, han sufrido algún tipo de reflujo, y que sobre todo nos asomamos también al escenario de las respuestas, ¿no? De las oposiciones que en la medida de lo posible pues han actuado ya sea de manera retrógrada en algunos casos, ¿no? Con intentos o no, o ya había de intentos de golpes de Estado, y otros más que han aprovechado las circunstancias de un desencanto o no poder afianzar este proyecto de corte popular o progresista en los diferentes países. Entonces, básicamente ese es como el retrato general. eh, que busca, bueno, que buscó, y me parece que sí se logró. O sea, ya haciendo el análisis del dossier, me parece que se alcanza a ver a visualizar, ¿no? Que algo pasó en América Latina, que algo pasó en la última década, que llevó a que a partir del año 2018, 2019 se condensara una serie de fenómenos y procesos, sobre todo de lucha social muy fuerte, que ya sea a través de la vía institucional o de la vía de la lucha popular, pues han alcanzado nuevos, pues me parece, en términos positivos, nuevos bríos para recomponer el rumbo de la región. Perfecto, Héctor, muchísimas gracias. Yo ahora no sé si te parece que iniciemos un poco lo que sería la ronda de intervenciones de los autores y autoras de este dossier que han podido estar en este evento. Entonces, no sé si te parece quizás presentarlos Claro. brevemente, o que se presenten ellos brevemente, y pues iniciar con la primera pregunta, ¿no? Que abriría este conversato. Sí, claro. Pues en esta ocasión nos acompañan cuatro bueno, en realidad fueron ocho autores, ¿no? Porque hay un trabajo en coautoría, ¿no? Pero cuatro de los siete autores de los trabajos que acompañan el dossier, los cuales debo también agregar que el interés fue tener una fotografía muy amplia, ¿no? Que desde diferentes estudios de caso, desde diferentes perspectivas teóricas, todos quizás sí, desde un enfoque crítico, ¿no? Buscaban dar interpretación a este proceso, y que todos, a través de diferentes ángulos, de diferentes problemáticas, ¿no? Algunos más hacia la vía institucional, otros más, inclusive anclados más a los aspectos del desarrollo de los modelos, de las políticas económicas
otros más desde la propia lucha social o popular, pues buscaron y me parece que lograron los objetivos de poder ilustrar tanto los alcances y límites de este proceso coyuntural que vive todavía la región, ¿no? Entonces, para ello, contamos en esta ocasión, los voy presentando eh, uno a uno. Tenemos al doctor Alberto Bonet, él es doctor en sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aquí en México. También cuenta con un magíster en Historia Económica y Políticas Económicas por parte de la Universidad de Buenos Aires y también la licenciatura en Filosofía por la misma institución. Actualmente es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de Buenos Aires. Por otra parte, tenemos a la doctora Natalia Seppi. Ella es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el CONICET, y actualmente es profesora titular de Derecho Consular y Diplomático de la licenciatura en Relaciones Internacionales, también de la Universidad Nacional de Rosario. Por otra parte, tenemos al doctor Octavio Humberto Moreno. Él es doctor y maestro en sociología, también por la Universidad Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla, aquí en México. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia Universidad Benemérita de Puebla y coordinador de la maestría en Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Y finalmente tenemos a la doctora Soledad Stossel. Ella es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Tiene una maestría en Ciencias Políticas por Flaxo, Ecuador, y es profesora de la Universidad Central de Ecuador, ¿no? Una de sus últimas obras es la coordinación del libro Las desregulación de la riqueza en América Latina, publicado por Flaxo. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio a este conversatorio y quisiera iniciar primero me parece que es idóneo, ¿no? Que conozcamos cuál es su opinión, su análisis o su reflexión acerca de la coyuntura política social que viene atravesando América Latina. Le llamo coyuntura porque me parece que las coyunturas no precisamente tienen que ver con un proceso de corta duración temporal, sino por el movimiento, ¿no? Por la agitación que hay. Y me parece que la región lleva varios años, ¿no? Que está en convulsión, se está en movimiento, se está transformando, y por lo mismo, pues yo le doy ese marco conceptual, ¿no? Llamarle coyuntura, porque si bien siempre hablar de coyuntura quizás es hablar de un momento específico corto, me parece que en este caso la coyuntura ya duró varios años, ¿no? Entonces, si no se termina de definir hacia dónde se dirige. Entonces, llevándolo hacia ese sentido, no sé quién quisiera iniciar con cuál es su reflexión inicial acerca de la coyuntura política y social que ha vivido y vive actualmente la región. ¿Quién quiere iniciar con esa reflexión? ¿Alguno de nuestros autores? Bueno, yo podría iniciar si quieren. Adelante, gracias. Difícil el primer lugar, pero bueno, asumo los riesgos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Primero, gracias no solo por la invitación a este conversatorio, no tanto a Daniel como a Héctor, sino también por haberme invitado a participar y contribuir al dossier, ¿no? Con un texto que yo escribí acerca del caso ecuatoriano. Pero bueno, me gustaría ahora intervenir no solo a partir del caso ecuatoriano que yo esbocé ahí en ese texto, sino también enmarcarlo un poco en la pregunta que nos hace Héctor sobre la coyuntura y sobre cómo pensar la coyuntura política en la región en el marco, ¿no? de los ciclos u olas, ¿no? Que son dos conceptos que se vienen usando mucho para dar cuenta de lo que ha sido el siglo XXI, ¿no? Primero podríamos identificar quizás tres grandes momentos, si nos retrotraemos, ¿no? A inicios del siglo XXI, un primer momento, ¿no? Caracterizado por bueno, la progresiva pérdida de legitimidad de las políticas neoliberales, del consenso de Washington, ¿no? La irrupción de gobiernos postneoliberales o antineoliberales, ¿no? Que enfrentaban justamente el desafío de traducir las demandas que se venían acumulando a fines del siglo pasado como consecuencia de las políticas neoliberales, ¿no? Del modelo de ajuste estructural.
Entonces tenemos ese primer momento, ¿no?, de que se ha llamado giro a la izquierda o marea rosa, donde una de las características es justamente la centralidad de los estados, ¿no?, cómo estos gobiernos asumen la necesidad de recuperar capacidades estatales minimizadas o pulverizadas en las décadas previas en el marco del dominio neoliberal. No quiero ahondar mucho en esto, ¿no?, porque me interesa llegar a la coyuntura actual, ¿no?, pero después tenemos un segundo momento que podríamos situarlo, ¿no?, entre el año 2015 y 2018, que se ha dado, ¿no?, en el debate académico y político como de un giro a la derecha, ¿no?, un giro conservador, un giro a la derecha, que vendría justamente, que fue un corto, pero súper intenso interregno, en el que un número significativo de países latinoamericanos estuvo gobernado por partidos o coaliciones de derechas conservadoras, que se enmarcaron en una matriz antipopulista, es decir, un rechazo a los populismos o a lo nacional popular, con programas neoliberales que en muchos casos fueron impuestos sin legitimidad electoral, ¿no? Tenemos el caso de los golpes no institucionales, por ejemplo, a Dilma Rousseff en Bolivia, bueno, el golpe a Evo Morales en Bolivia en el 2019. Y digo que fue un breve pero intenso interregno en que que gobernó la derecha, ¿no?, y que son derechas distintas, eso por ahí lo podemos tratar en otra pregunta, ¿no?, pero que son derechas bastante diferentes a las que asistíamos a principios del siglo o a fines del siglo pasado, que son derechas que exhiben unos rasgos más autoritarios, que no se preocupan, digamos, en respetar, ¿no?, la dimensión democrática de los regímenes políticos, con algunos tintes neofascistas, podríamos decir. Yo sé que ahí Alberto trabajó bastante la cuestión del neofascismo en su texto, entonces podríamos después dialogar sobre esa cuestión, ¿no? Pero es un breve interregno y que luego, que sería la coyuntura actual que estamos viviendo, me atrevería a decir que asistimos a un momento en el que no está claro, ¿no? Es un escenario abierto en el que yo no me atrevería a caracterizarlo como ola, ni como ciclo, ni como nuevo ciclo progresista, ¿no? Un poco por ahí es polémico lo que digo en el marco del dossier, ¿no? Pero, ¿y por qué digo esto? Porque a diferencia quizás del primer momento, ¿no?, del giro a la izquierda, o de ese segundo momento, que fue un giro a la derecha conservador, en esos dos momentos había bastante claridad hacia dónde los dos grandes polos se dirigían, ¿no? El polo más ligado al campo popular, ¿no?, a la defensa de los estados, de los derechos, la centralidad de los estados, ¿no?, una crítica al neoliberalismo, versus un polo radicalmente neoliberal, ¿sí? Reaccionario, conservador, neoliberal. Hoy en día, por más que, si vemos cuantitativamente, ¿no?, cuántos países hoy en día en la región están siendo gobernados por fuerzas, por partidos de izquierda o progresistas, quizás son mayoría los países que están gobernados por fuerzas progresistas, ¿sí?, en este llamado, digamos, nuevo ciclo progresista. Pero si hacemos un análisis más cualitativo, vemos que está este momento, ¿no?, en el que por primera vez países como Colombia o México se inscriben, ¿no?, en un progresismo, u otros países logran, luego de ese interregno neoliberal, volver a recuperar, ¿no?, agendas inclusivas, de reconocimiento de derechos, de centralidad del Estado y de crítica al neoliberalismo, vemos que cualitativamente el campo popular, el campo plurinacional popular está a la defensiva, ¿sí? Está fragmentado, por un lado, está a la defensiva. Si vemos, quizás si hacemos un análisis no altimétrico, es decir, porque cuando hablamos de giro a la izquierda o de giro a la derecha, por lo general partimos de una visión altimétrica, es decir, de pensar a ese giro a partir de las élites políticas en los gobiernos o de los partidos que gobiernan. Y quizás descuidamos un poco lo que acontece en las bases sociales, lo que está aconteciendo en el sustrato social, ¿no? Entonces, si vemos qué está aconteciendo, ¿no?, en el sustrato social, en el régimen social de acumulación, vemos que el campo popular, ¿no?, que defiende derechos, que defiende ampliación de derechos, la centralidad del Estado, está a la defensiva, ¿no? Y en parte se debe un poco a ese breve pero intenso interregno en que la región estuvo gobernada por unas nuevas derechas con nuevos rasgos, y que en esos rasgos hay una clara, digamos,
un claro combate a lo democrático, ¿sí? Son derechas autoritarias que exhiben unos rasgos bastante novedosos y que eso se explica en parte por la tendencia global a la que estamos asistiendo, que es bastante diferente a la de fines del siglo pasado. Ahí me quedo. Muchas gracias, doctora Soledad. Creo que pone, de hecho, abre otra discusión, ¿no? Más allá de los alcances y límites que plantea al final es cuáles son las diferencias o similitudes, ¿no? Y si es correcto o propicio llamarle o calificarlo como un nuevo ciclo progresista, ¿no? O sea, esa pareciera ser una discusión que quizás si lo hubiéramos tenido hace 3 o 4 años podríamos dar por sentado que sí, ¿no? Pero el desenlace creo que no ha sido el mismo y por lo mismo quizás la base, ¿no? En la cual se fundaron esta nueva irrupción, pues puede ser distinta, ¿no? Entonces, ¿cuál es su opinión, doctora Natalia? Me gustaría que ahora pudiera darnos su reflexión de esta primera pregunta que se lanzó. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Aprovecho nuevamente la oportunidad para saludarlos y saludarlos y agradecer nuevamente la oportunidad del intercambio de ideas y no solo de la convocatoria para ser parte del dossier y de este espacio. Quiero retomar en parte lo que fue mencionando Soledad, en el sentido de que yo creo que también nosotros como analistas de diferentes disciplinas, sea de la sociología, de las relaciones internacionales, de la ciencia política, de la historia, muchas veces en el afán de querer establecer una mirada analítica, uno pretende, a lo mejor sin querer hacerlo, termina haciendo o quiere pretender hacer un ejercicio comparativo acerca de determinados procesos que en el conjunto de variables, por más que tengan rasgos en común, los resultados no van a terminar siendo lo mismo. Entonces aparece esta disyuntiva que un poco plantea Soledad, es que cuánto realmente podemos calificar lo que está pasando hoy por hoy, sobre todo en América del Sur en su conjunto, acerca si puede ser un nuevo ciclo o una ola que emerge con respecto a lo que es el progresismo en general. Y en realidad, digamos, probablemente si uno pueda utilizar alguna categoría o alguna etiqueta para ponerle un nombre a este conjunto de acontecimientos, a esta especie de montaña rusa que ha tenido el progresismo sudamericano, pueda ser etiquetado como una nueva etapa, un nuevo ciclo, un nuevo periodo, pero probablemente no tenga ni los mismos resultados ni las mismas condicionalidades, digamos, que ha tenido la primera etapa. Porque precisamente la primera etapa que se calificó como la marea rosa, como el nuevo ciclo como el ciclo progresista y demás, como vos bien lo has mencionado, Héctor, estaba sustentado sobre determinadas bases que hoy por hoy, digamos, no acompañan ni a la coyuntura internacional ni a la coyuntura regional. Mientras que en un primer ciclo había cuestiones más monolíticas acerca de cómo se posicionaba al margen de las diferencias existentes en cada uno de los referentes del progresismo sudamericano, había una cuestión más monolítica de cómo mirar la realidad nacional propia, de cómo mirar la región en su conjunto y de cómo mirar la realidad internacional. Hoy por hoy esas cuestiones no están presentes. Por otro lado, también nosotros tenemos que tener en cuenta que, como ocurre en todo ciclo político, todo ciclo comienza a sufrir determinados periodos de desgaste. Y en ese periodo de desgaste, digamos, no solo es obviamente el transcurso natural del tiempo, sino que también, a diferencia de lo que ocurre hoy por hoy, y después de, como dijo Soledad, este breve periodo pero intenso de presencia de fuerzas de derecha, fuerzas conservadoras, no es que en el primer ciclo no estuvieron presentes, sino que precisamente el primer ciclo se caracterizó por tener una presencia más de tipo homogeneizante en términos de lo que uno puede entender como gobiernos progresistas, que de cierta manera esas posturas que habían estado fragmentadas y que no podían encontrar un cauce electoral, fueron como de cierta manera cavando una especie de sustrato para aparecer hoy por hoy en determinados momentos y en determinados países. Un claro ejemplo es la República Argentina. Por lo tanto, creo que hoy por hoy, si vamos a lo que es la actualidad de la región y un poco atendiendo y pensando
y pensando un poco lo que ocurre en el caso de Bolivia, que es el caso que trabajo, digamos, en el artículo. En realidad, yo creo que tenemos que hablar de diferentes progresismos, pero no solo diferentes en cuanto a lo que fue la primera parte del siglo XXI, sino progresismos que ya han tenido cierto transcurso, digamos, en la realidad política de la región, progresismo que también debemos tener en cuenta que más allá del avance de determinadas fuerzas conservadoras o de derecha, muchos de ellos, digamos, han sido cuestionados en parte por sus propias bases y por el hecho de que en gran parte se encuentran como en una especie de reacomodamiento tratando de encontrar un cauce que pueda servir para implementar determinadas políticas de gobierno que se implementaron en la primera parte del siglo, pero que se den en un contexto diferente a esas políticas que se desarrollaron, a ese contexto, perdón, que se desarrolló a principios de siglo. Entonces me parece que es un periodo donde hay una especie de movimiento de la región que no está claro hacia dónde van algunas cuestiones para poder hacer como una especie de cierre. Creo que prima más la incertidumbre en muchos de los casos que la certeza hacia dónde nos podemos encaminar en su conjunto, hablo, no como casos de estudio en particular. Muchas gracias, doctora Natalia. En ese mismo sentido, pues, y abriendo la pregunta, bueno, continuando con la pregunta para el doctor Octavio, en el mismo sentido, usted, doctor Octavio, su artículo trata justamente tres casos nacionales, ¿no? Alrededor de una temática en particular, el caso de Venezuela, Bolivia y México, ¿no? Quizás en el mismo sentido de la pregunta ¿podemos hablar de justamente de un ciclo progresista en toda la región? ¿Realmente sucedió en el grueso de la región? ¿O podemos hablar de casos particulares, como lo señalaba la doctora Soledad, que en países que no habían tenido esta suerte de contar con gobiernos o con fuerzas de izquierda que podrían proyectar un poder, más bien un aspecto, un gobierno y fuerzas de izquierda que pudieran estar gobernando? Entonces, en ese sentido, ¿también a usted le parece controversial hablar de un ciclo progresista en la región o cuáles son esos alcances o límites que tuvo esta irrupción de gobiernos de izquierda en algunos países? Bien, pues en primer lugar, un saludo para todas y para todos. Es un gusto para mí estar aquí y haber participar de esta charla, pero también de lo que es el número que se presenta de papel político. Quiero decir que yo hablo desde la particularidad de un caso de progresismo tardío. Planteo aquí este primer punto, ¿no? El caso mexicano es un caso que viene, digamos, en esta segunda ola, que si bien tiene antecedentes ya desde 2006 al menos y antes, es apenas hasta este momento que estamos hablando del primer fin de un gobierno progresista en este país. Yo creo que como hablando desde este progresismo tardío, pues efectivamente no se observa en este momento una ola con la impronta que tuvo la primera ola, que efectivamente hubo una serie de gobiernos que fueron hacia el progresismo, pero además algo que yo creo que es muy importante, que en términos de la arena política internacional, en ciertos momentos se articularon como una fuerza política, si no homogénea, sí con agendas similares. Efectivamente, creo que en este momento, este segundo momento del progresismo presenta nuevos casos como el mexicano, el colombiano, pero bueno, pues convive en realidad con agendas de gobiernos pues abiertamente de derecha, conservadores, neoliberales, hasta neofascistas se les ha intentado como analizar, y esta yo creo que es una diferencia fundamental entre los dos diferentes momentos. En el caso mexicano, la experiencia mexicana, para mí, como analista, es muy interesante ver también cuáles fueron los resultados en la región de ciertas políticas determinadas e intentar, digamos, aprender desde ahí, ¿no? ¿Cuál fue la deriva de cierto tipo de políticas?
México también, cabe decir, me centro en el caso mexicano en este momento, es un caso muy peculiar porque mientras en Brasil, mientras en Venezuela hablábamos de la primera ola del progresismo, aquí todavía nos tocaron dos gobiernos neoliberales muy duros en el país. ¿Esto qué significó? Significó que la agenda del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la presencia de gobiernos neoliberales se radicalizó en México. Los resultados electorales del progresismo hasta el día de hoy son del progresismo mexicano, de Morena, que es quien lo representa, son muy duros. La última elección que acaba de haber en México, de cada 10 votos son 7 a favor de Morena y de la fuerza que encabeza Obrador y 3 a favor de la oposición. Es decir, en este momento nosotros estamos en una bonanza progresista en términos políticos, ¿verdad? Y durante el próximo periodo de gobierno que se viene con Claudia Sheinbaum, que está por hacer el cambio de poder el próximo martes, pues se avisora no solo eso, un resultado electoral favorable, sino que hay una tremenda presencia de Morena a nivel estatal, a nivel de parlamento. El país está pintado de guinda. Estamos, digamos, a mí me recuerda un poco lo que pasó en su momento en Venezuela, lo que pasó en Brasil, también lo que en algún momento pasó en Argentina, ¿no? De una gran fortaleza, de una vigencia muy, muy importante. Pero bueno, en México, por hablar de las peculiaridades, lo que tenemos es que este momento político recuerda la recomposición de lo que fue el partido hegemónico dominante en este país, de rasgos muy particulares dentro de la tendencia política regional, pero en este momento el partido dominante en el que está convertido Morena, pues tiene una presencia ampliada en todo el país. Incluso por eso se habla de ciertas derivas, incluso autoritarias en algunos momentos del gobierno de Morena. En términos, digamos, de política o de políticas, el gobierno, el neoliberal, perdón, el progresismo mexicano es de una fuerte política social, de un fortalecimiento del Estado. Hay un momento también de cierta bonanza económica a nivel internacional. Entonces, el caso mexicano es muy peculiar dentro de la tendencia regional. Y para volver, digamos, a tu pregunta original, Héctor, y lo que se ha planteado también, eh, creo que la presencia de progresismo en México y en Colombia, si bien hace difícil decir que haya una segunda ola de manera abierta, pues sí le da vigencia al progresismo en términos de de una propuesta política regional y que hace, digamos, mantener vigente, ¿no? La idea de estos eh, gobiernos, fuerzas políticas y sociales con base social, con una agenda, pues en realidad de centro-izquierda, ¿no? En la región. Creo que esto es importante, esto tiene una valía política a nivel regional, pues porque justamente lo que impide es la expansión de los gobiernos conservadores y abiertamente de derecha que ya vimos que tienen potencia también en la región y no han desaparecido, al contrario, creo que en algunos lados hasta se fortalecen con nuevas narrativas, con nuevas ideas, y ahí los progresismos tardíos, diría yo, tienen una propuesta y una alternativa interesante. Ok, muchísimas gracias, doctor Octavio. Y cerramos esta primera ronda con usted, doctor Alberto. Creo que ya tiene más elementos, no sé si para que puedan ayudar a conceptualizar y analizar lo sucedido en los últimos años en la región, o justamente más elementos que complejizan este poder entender conceptualmente, analíticamente lo que sucede en la región, ¿no? Aquí hemos escuchado y hemos leído en el dossier varias interpretaciones, varios procesos, varios casos, varios aspectos teóricos, ideológicos, ¿no? Que emanan ya sea en el aspecto económico, social o político, y que todos quizás tienen una diferente interpretación de lo que estamos viviendo, de lo que ha vivido la región en los últimos años. Entonces, para cerrar esta primera ronda, ¿cuál es su balance sobre esta coyuntura que atraviesa la región? Sí, yo para referirme a la coyuntura, un poco, yo trabajé en la revista El Ascenso de Milei, ¿no? Específicamente. Por ahí la coyuntura la especificaría a partir de la coronacrisis, ¿no? En corto plazo, ¿no?
Más bien me parece que lo que hay es una fase que se abre, como vos mencionabas, Héctor, antes, se abre con la crisis del 2008. Y bueno, y se abre definitivamente con la caída de los precios de las commodities 2011, 2012, digamos, ¿no? A partir de ahí se inicia una fase, la fase actual, me parece, ¿no? Más allá de la coyuntura específica de la coronacrisis en adelante, ¿no? Una fase donde el crecimiento económico está estancado en América Latina, ¿no? Si uno compara 2023 contra 2011, eh, toda América Latina, Argentina claramente, pero digo Brasil, México, etcétera, no crecieron, no tienen crecimiento económico, digamos, ¿no? Y me parece que eso tuvo un doble efecto respecto de la cuestión de las ola progresista, ¿no? Me parece que deterioró las experiencias progresistas tempranas, para usar la terminología de Octavio, ¿no? Es el caso de la crisis del PT 2013-2016 o la crisis del kirchnerismo en Argentina 2013-2015, ¿no? Antes del triunfo de Macri. O sea, erosionó ese ciclo progresista allí donde existía, digamos, ¿no? Y además impidió lo que Octavio llamaba progresismos tardíos, ¿no? La emergencia de nuevos progresismos. Es muy claro eso en la experiencia, donde es muy claro, sobre todo es en la experiencia de Boric en Chile, después de las movilizaciones, ¿no? De Boric en Chile y de Petro en Colombia. Y también se ve reflejado un poco en la moderación de los gobiernos progresistas, por ejemplo, de AMLO en México, e incluso de Lula actual, ¿no? De Lula en Brasil, ¿no? La moderación de esos gobiernos, ¿no? En comparación con, en el caso de Lula, lo que había sido el primer gobierno de Lula, digamos, ¿no? Entonces me parece que ese deterioro de las condiciones económicas tuvo ese efecto, ¿no? Hacer entrar en crisis los gobiernos progresistas, digamos, llamémoslo así, de la primera ola, ¿no? E impedir o bloquear el ascenso de nuevos ciclos progresistas posteriores, o moderarlos mucho, digamos, ¿no? Yo creo que eso es lo que caracteriza la coyuntura. En términos políticos, a mí me parece que lo que se ve en esta etapa, ¿no? Esta etapa abierta en 2011, 2012 hasta el presente, es una crisis del sistema de partidos y liderazgos políticos, digamos, ¿no? Que se expresa que no es una crisis, ¿qué es eso, no? Con esa definición, no me parece que sea una crisis orgánica más profunda, una crisis de la democracia, simplemente una crisis del sistema de partidos preexistente y de liderazgo, ¿no? Y que se expresa en un movimiento pendular, o sea, pendular quiero decir eh, triunfos progresistas, triunfos de derecha, ¿no? Ese movimiento pendular que en Argentina fue lo que se llama comúnmente la grieta K anti-K, ¿no? Kirchnerismo, antikirchnerismo, ¿no es cierto? Ese movimiento pendular y la emergencia de eh, líderes outsiders, ¿no? Una especie de outsiderización de la política, digamos, ¿no? Que pueden ser outsiders de izquierda, o sea, más progresistas o más de derecha, ¿no? Porque en última instancia no solo Bolsonaro o Cast son outsiders, también lo son Boric y Castillo, por ejemplo, digamos, ¿no? Pero que está privilegiadamente vinculada con el ascenso de outsiders de derecha, esa es la figura más contundente, digamos, ¿no? Eh, y bueno, crisis del sistema de partidos, ¿no? La experiencia más contundente de crisis del sistema de partidos, me parece, obviamente, es la peruana, ¿no? Todo el ciclo Kuczynski-Boluarte, 2016-2024, digamos, ¿no? Es una experiencia radical de crisis del sistema de partidos, ¿no es cierto? 8 presidentes, digo, en 6 años, digamos, ¿no? Este, eso es lo que me parece que, digamos, que esta situación que describía antes de estancamiento económico, etcétera, se expresa en estos fenómenos, ¿no? Este fenómeno de crisis del sistema de partidos, de outsiderización de los liderazgos, etcétera, ¿no? Me parece que eso es lo dominante hoy en América Latina. No parece haber un nuevo ciclo progresista,
en realidad, sino más bien este movimiento pendular, digamos, ¿no? Esta incertidumbre, decían recién, ¿no? Esto me parece lo característico más bien, ¿no? Y en ese contexto, bueno, el ascenso de estas nuevas derechas, ¿no? Nuevas derechas que, y cierro con esto, que en realidad en cuyo ascenso influye también la crisis de las viejas derechas, ¿no? O sea, en el ascenso de Kast influye la crisis de la vieja derecha. En el ascenso de Milei influye también la crisis de la derecha tipo Macri, de derecha más tradicional, digamos, ¿no? Es un componente de la emergencia de estos outsiders de derecha, digamos, ¿no? De derecha autoritaria, quiero decir, ¿no es cierto? Pero me parece que eso es lo que caracteriza la fase actual, ¿no? La etapa actual, en un sentido de largo aliento, ¿no? 2011-2012 hasta el presente. No la coyuntura puntual en la que estamos ahora de la salida de la corona crisis, etc. Ok, Eh, muchas y gracias. Ah, bueno, adelante. no, y agradecerte la posibilidad de la revista y de este diálogo entre nosotros, Héctor. Ok, muchísimas gracias. Esperemos que sea el primero de varios proyectos más. Y porque justamente creo que al menos esta discusión de algunos minutos nos ha dado bastantes herramientas o elementos para seguir en la discusión, ¿no? Porque creo que en términos generales agotamos, ¿no? Con esta emoción de hace algunos años de creer que estábamos atravesando un nuevo ciclo, ¿no? Progresista y cuando despertamos, pues el monstruo seguía ahí, ¿no? Entonces, lo que sí es que quizás haya elementos sustanciales, comparto la opinión del doctor Alberto, de decir, bueno, el tema de la crisis, ¿no? Eso es evidente y eso no se puede refutar, ¿no? Crisis sustancial, a mí me parece que más allá del sistema de partidos, me parece que es una crisis del sistema de dominación, es decir, de esos elementos que habían mantenido cierta gobernabilidad, ¿no? En los diferentes países y que se tornó, ¿no? Básicamente una crisis económica, social y política. Y con eso voy a dar entrada a la segunda ronda, que tiene que ver con algo más allá de las direcciones, de los movimientos o la élite gobernante, ¿no? Yo creo que una cuestión muy importante es el papel que jugaron, sobre todo, las bases sociales, el movimiento de masas, los diferentes grupos y sectores políticos, sobre todo de izquierda, aglutinados en movimientos estudiantiles, movimientos de trabajadores, sindicatos, indígenas, que acompañaron, dirían en algunos casos, pero yo diría que impulsaron, ¿no? Esta respuesta, ¿no? A la dirección y el poder que en algún momento llegaran gobiernos de corte progresista, popular, a la administración de los aparatos de Estado. Y en ese sentido me interesa conocer cuál es el contexto social de estas fuerzas de masas, de estas fuerzas sociales, porque pues creo que en el caso de Ecuador, en el caso de Colombia, en el caso de Chile, eh, fueron, ¿no? Mucho más evidentes, ¿no? Su papel, ¿no? En esta posibilidad que si bien en el caso de Ecuador, pues, tuvo sus particularidades, los demás permitieron, ¿no? Y fueron el impulso de la llegada de gobiernos, diríamos, de centro, de izquierda, progresistas, como le queramos denominar, pero que ahí tiene, ¿no? Hay bastante sustancia. ¿Y cuál es por ejemplo, en el caso de México, cuál es el termómetro social, ¿no? Que se vive, ¿no? En términos, inclusive, hablaban de que México, por ejemplo, pues vive quizás un momento de bonanza económica, social, que ha permitido, ¿no? La mejora de la calidad de vida de las personas o de las condiciones de vida, reduciendo la pobreza en números muy importantes, ¿no? Se tenía, creo que, no sé, cifras de que 100.000 mexicanos han salido de la pobreza, salen creo que mensualmente, ¿no? En los últimos años, ¿no? De la pobreza, ¿no? Entonces, ¿cuál es el termómetro de la base social, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que un caso que nos puede ayudar a problematizar mucho es y me gustaría que iniciar con la doctora Natalia, justamente es el caso de Bolivia, ¿no? Que está padeciendo, ¿no? Es en el entorno social está en definición, ¿no? De su dirección. Y pues bueno, adelante, doctora Natalia. Bueno, gracias, Héctor.
A ver, tratando de sistematizar un poco la cuestión, cuando, digamos, uno piensa, trayendo a colación el tema del progresismo, más allá si hablamos de ciclo, ola, si tiene momentos pendulares en la región y demás, digamos, en el caso particular de Bolivia, digamos, un poco vive con sus particularidades, con sus especificidades, un progresismo en dos tiempos. Un progresismo, un primer momento que estuvo obviamente claramente definido y asociado con las tres administraciones de Morales y García Linera, en los cuales formaba parte, digamos, de una coyuntura más monolítica, en el sentido de que no solo, digamos, en cómo se daba la construcción de poder y de vinculación entre el líder referente del movimiento barra partido y las bases sociales, sobre todo a través de lo que sería el Pacto de Unidad, y cómo esta cuestión se presenta a través, digamos, con el paso de los años y con la experiencia que tuvieron de tinte conservador luego de la salida forzosa de Evo Morales en el 2019, luego de la experiencia de Yáñez. Hoy por hoy, digamos, estamos hablando de una situación de extrema complejidad y en términos críticos, no solo para lo que es la perspectiva del movimiento en sí, sino en términos sociales. Por eso un poco, mientras uno pensaba, o en lo que hablaba el doctor Alberto acerca de cómo pendulan, digamos, algunos gobiernos entre lo que sería el progresismo y alguna fuerza de derecha, esto está un poco... lo trasladaba, digamos, inmediatamente al caso boliviano y pensaba que hoy por hoy, que si bien no quiere decir que las fuerzas de centro-derecha, digamos, no existan o no tengan, digamos, un poder interesante para tomar provecho de esta situación, que de hecho lo hacen, el punto en cuestión hoy por hoy se dirime en cómo precisamente ese bloque monolítico, digamos, que caracterizaba, no porque no tuviera diferencias a su interior, al MAS, las divergencias se presentan abiertamente en la disputa que llevan adelante desde ya hace un tiempo Evo Morales y Luis Arce. En este sentido, digamos, debemos tener en cuenta también que más allá, digamos, de la cuestión partidaria, el movimiento de base que permitió, digamos, sostener y en base a la cual, digamos, gracias a la extensión que ha tenido en términos territoriales el MAS a lo largo desde el 2006 hacia el 2019, sostener el gobierno de Morales con sus políticas de inclusión y sus políticas distributivas, también debemos tener en cuenta que debemos considerar algunas falencias o deficiencias que plantearon los gobiernos progresistas más allá, digamos, de cómo podía avanzar la derecha o la centro-derecha en cada uno de los casos en particular. Y en términos de las bases, creo que hay dos cuestiones que marcan un poco la particularidad en el caso de Bolivia y que exceden un poco o es necesario retrotraernos a más allá de la coyuntura. En primer lugar, digamos, creo que como un primer punto interesante de inflexión con respecto al sostenimiento del MAS y de la unidad del MAS se establece en cómo ciertos movimientos, ciertos grupos dentro del MAS reaccionó frente a las decisiones que Evo Morales en su momento tomó con respecto al conflicto de Tiflis. Punto número 1, 2011-2012. El segundo momento se presenta cuando creo y que eso en definitiva termina alimentando un poco el desarrollo de los acontecimientos que vienen a posteriori, fue precisamente el tema de cómo de someter a referéndum constitucional, digamos, la posibilidad de una nueva candidatura, cuando claramente en términos constitucionales esto no era posible. Y esto, digamos, toda esta cuestión que termina decantando en un alto nivel de conflictividad, que lleva, digamos, a la interrupción de la continuidad en el poder, hace que hoy por hoy nos encontremos en una situación de profunda tensión y fragmentación que se alimenta como una especie de tres anillos. El anillo que se dirime en términos personales entre Arce y Evo Morales, el anillo que se dirime dentro del propio aparato legislativo, porque obviamente los referentes del MAS
una parte que apoya, digamos, al exmandatario y otra parte apoya al mandatario en ejercicio, y por otro, cómo esta cuestión también empieza a fragmentar las bases sociales, la base que hace al sostenimiento del MAS en una coyuntura social y económica que no tiene las mismas características que estuvieron presentes durante las administraciones de Evo Morales. Entonces, creo que es más lo que reina es la incertidumbre y de preguntarse qué posibilidades hay en una situación en donde los dos referentes no pueden sentarse a dialogar. Creo que a partir de ahí, digamos, esto incide y retroalimenta de manera negativa cómo cada una de estas bases pueda, digamos, reaccionar acerca de lo que viene, acerca de cómo se pone en discusión la dirección del partido, la posibilidad de cada uno de presentarse a elecciones el año que viene, y cómo esto también incide en esta fragmentación y le da la oportunidad, al margen que hoy por hoy no tengan ni candidatos firmes ni propuestas firmes, a partidos que están más vinculados a opciones políticas tradicionales dentro de lo que sería el espacio boliviano. Creo que es un momento crítico y de mucha incertidumbre acerca de qué es lo que puede pasar mientras los dos referentes sigan tensionando el vínculo político y de la dinámica política de la realidad, ¿no?, del país. Muchísimas gracias, doctora Natalia. En ese mismo sentido, doctor Octavio, usted hablaba hace rato de la bonanza, ¿no? Que podría estar, bueno, enmarcaba, ¿no? Cierta bonanza, cierta estabilidad en México, pero sobre todo un respaldo popular, ¿no? A un líder, a la dirección incluso de un partido, no solamente a la figura del líder, sino a la dirección de un partido que es demasiado fuerte, ¿no? Es hegemónico, ¿no? Pero ¿qué rol juega en ese sentido la base social que sustenta este proyecto? Y eso a contrastando quizás y haciendo un balance general con otras experiencias de la propia coyuntura política que estamos analizando, que quizás lo voy a poner como a manera de mera hipótesis, quizás faltó, ¿no? La relación con esa base social que no pudo sostener, más allá de las decisiones políticas y económicas, a gobiernos, ¿no? De izquierda, estoy pensando en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? El propio respaldo que no logró quizás que mantuviera Pedro Castillo en Perú, ¿no? Es decir, ¿cuál fue la diferencia que se tuvo? Porque pues en México, conociendo y pudiendo dialogar precisamente ese caso, pues la oposición pues sí logró, más bien sí intentó, ¿no? En muchos momentos hubo fuertes disputas al interior de del propio partido, incluso, ¿no? De Morena, ¿no? Como sucede quizás lo que nos está contando la doctora Natalia, pero qué rol jugó esa base social en México para mantener y quizás comparándola o contrastando con otras experiencias nacionales? Bueno, pues hay que recordar que el triunfo de Obrador en México fue solo posible hasta el tercer intento, hasta la tercera competencia para la presidencia. Y incluso previo a esos tres intentos, estamos hablando de más de 18 años, de 20 años, pues hubo una articulación de diferentes movimientos sociales, movimientos políticos, sindicales, magisteriales, de diverso tipo, que progresivamente fueron pues haciendo la fuerza social y política que hoy en día es Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. De manera que fue un proceso acumulativo bastante largo, que incluso Obrador, antes de estar en Morena como candidato y presidente de Morena, pues estaba en otro partido político, el Partido de la Revolución Democrática, que terminó roto a su interior, pero para ese momento Obrador como líder carismático pues ya tenía un suficiente, digamos, respaldo social que incluso le permitió formar un partido político nuevo. Esto es, yo no sé si en la experiencia regional hay algo parecido, pero Morena se convirtió en una tremenda fuerza política, a tal punto que
para dar paso, digamos, al triunfo de Morena y de López Obrador en la campaña presidencial, pues Morena abrió las puertas a gente que venía de otros partidos, lo que se llaman los chapulines, a otro tipo de movimientos y hasta conformarse en hoy día la fuerza dominante que es. ¿En dónde queda en todo eso el respaldo social? Pues hay que decir que en términos de aceptación del gobierno de Obrador, estamos hablando de faltan 4 días para que termine el gobierno de Obrador y anda por ahí del 80% de aceptación popular. Los resultados electorales le fueron muy favorables. El partido se extiende, sus bases se extienden, pero aquí yo lo que considero que es un verdadero problema es que conforme ha ido creciendo la maquinaria político-electoral, pues ha ido progresivamente desapareciendo la égida de los movimientos sociales en esta organización. En este momento es tal el tamaño del aparato, es tal el tamaño de la cantidad de puestos de poder que progresivamente se ha ido disolviendo. Incluso hoy sucede algo parecido a lo que ha sucedido en otros casos, que es que buena parte de la izquierda ocupada de la defensa, por ejemplo, del territorio, de la izquierda, digamos, más congruente en muchas causas sociales, incluso hoy en día son una oposición abierta. Esto no obsta para decir que el gobierno de Obrador y de Morena sea un gobierno neoliberal más, no lo es. Sí tiene articulaciones con sectores políticos y económicos que incluso vienen del pasado, pero yo podría decir que hasta este momento observamos un gobierno popular. Eh, Sin embargo, progresivamente, conforme avanza, vemos que esa impronta social viene tal vez un poco diluyéndose. Mm, para interpretar el caso mexicano, yo tengo a la mano la historia de este país y esta fue justamente también una de las égidas del partido hegemónico del siglo XX, que tenía inclusión popular, pero en algún momento terminó construyendo, digamos, una égida de control político centralizado. En este momento, al menos yo no observo esa tendencia, pero lo que sí veo es una fuerza política que creció demasiado rápido y que probablemente estaría comprometiendo a mediano plazo el que digamos, la demanda social o la participación social quede, digamos, un poco a deber. Este es un riesgo que yo advierto y que, bueno, pues está en la historia también de este país. Hay algo más que quiero decir. Hay algo importante que va a pasar en México, en este progresismo tardío que he planteado, que es que estamos próximos a recibir a una presidenta de izquierda, a una mujer en la presidencia. Y esto es algo que yo creo que va a ser muy importante en el establecimiento de la agenda pública en el país, porque este pues, país es un país tradicionalmente machista y que actualmente la presencia de una mujer preparada, digamos, no tiene las dimensiones de líder político y social que tiene Obrador, pero es una mujer con suficiente carisma, con preparación, inteligente y que está mediada por toda la agenda de género. Esto, digamos, va a dar una vuelta de tuerca muy particular en México y yo creo que va a abrir una serie de temas y de asuntos muy, muy importantes en México. Muchas gracias, doctor Octavio. Y justamente creo que el caso de Ecuador, ¿no? También fue muy representativo dentro de esta dimensión, ¿no? La dimensión social de base de masas, porque, repito, iniciando la pregunta, lanzaba justamente esa ilustración de lo que fue particularmente el 2019 y 2020, ¿no? En Ecuador, en Colombia, en Chile, ¿no? Donde fundamentalmente fueron las masas, los movimientos sociales, indígenas, sindicales bueno, inclusive el propio Bolivia, ¿no? Fueron las masas, ¿no? Las que salieron a respaldar en este caso inclusive el golpe de Estado, ¿no? Más allá de la propia clase política, ¿no? Como tal. Entonces, pero ¿cuál es el escenario que viven quizás esos países que no alcanzaron a que esta fuerza se pudiera cristalizarse, ¿no? En alcanzar esa dirección de los partidos y de los gobiernos, ¿no? Y cuál es la situación en países que quizás particularmente viven un reflujo o están bajo regímenes de corte autoritario, ¿no? De corte neofascista, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación quizás de Ecuador y cuál es el balance general que se hace del movimiento de masas en la región, doctora Nat?
doctora Soledad. Sí, gracias, Héctor. Bueno, ahí me gustaría conectar un poco lo que la pregunta, ¿no? Sobre las bases sociales, los movimientos y otras dimensiones que fueron mencionando los colegas, como es, por ejemplo, la cuestión democrática, ¿no? Ahí Alberto mencionaba que estamos atravesando una crisis, ¿no? Por ahí una crisis multidimensional que no llega por ahí a ser integral. Alberto hablaba de una crisis del sistema de partidos. Sí, yo también asumaría eso, ¿no? Que estamos ante una crisis de las mediaciones clásicas, como eran los partidos políticos, los sindicatos, pero yo sí estoy más tentada a hablar de una crisis democrática, ¿no? Se da que en el año 2023, según algunas cifras de distintas bases de datos, luego de al menos 4 décadas, la democracia deja de ser el régimen político preferido en América Latina y se abre la opción del autoritarismo como forma y mecanismo de la política, ¿no? Para el año 2023, el apoyo a la democracia se ubicaba en el punto más bajo de todo el siglo XXI. Solamente el 48% de las sociedades latinoamericanas aceptaban la democracia como la forma de gobierno, ¿sí? Cuando en el año 2010 era del 63%, y que incluso la población se decantaría incluso en apoyar a gobiernos autoritarios, ¿no? Eso llega al 25%, ¿no? Entonces vemos que hay una desafección muy fuerte con la democracia y que incluso en esa desafección los mayores detractores son los jóvenes y los hombres, los varones, ¿sí? Entonces yo creo que sí estamos asistiendo a una crisis democrática, una atrofia democrática, y a esto se le suma una violencia que atraviesa las instituciones, discursos de odio que se traducen en políticas de Estado. Hemos tenido en la región presidentes, ¿no? Como Bolsonaro, en el caso de Milei actualmente, Kast, que no llegó a ser presidente, pero que ha sido un candidato a la presidencia y que todavía juega en la política chilena, que han sido negacionistas de las dictaduras militares, que niegan los derechos humanos, que lastiman profundamente el Estado de Derecho, ¿no? Las libertades. Tenemos también el caso de El Salvador, ¿no? La buquelización de la política. Entonces, me parece que sí estamos atravesando un momento en donde la democracia como régimen político, como proyecto de convivencia social, está profundamente lastimado. Y retomo entonces esta cuestión de la atrofia democrática con el caso ecuatoriano, ¿no? Porque el caso de Ecuador, ahora que lo escuchaba Octavio, se coloca en las antípodas de México, del caso mexicano, ¿sí? Hoy en día, en esta coyuntura que estamos atravesando. ¿No? Ahí Octavio hablaba, ¿no? Del caso de México, de Morena, como un caso donde se recuperan las capacidades del Estado, donde se recupera la política social, donde vos hablabas, Octavio, un gobierno popular, ¿no? Por ahí podríamos decir nacional, popular. Bueno, el caso de Ecuador es el único caso de toda la región latinoamericana que no se inscribe en esta nueva ola de los progresismos, ¿sí? Desde el año 2017, cuando el correísmo, la Revolución Ciudadana, da paso, ¿no? A nuevas elecciones, no se presenta Rafael Correa, se podía presentar a una reelección. El candidato de la Revolución Ciudadana, que era el progresismo, y que es la principal fuerza política de Ecuador, el candidato Lenín Moreno, ni bien asume la presidencia, ¿no? Por el voto popular, a los 3 meses imprime un giro político hacia la derecha, ¿no? Que de hecho en Ecuador se habla mucho de la traición política, porque llega a la presidencia con un programa de gobierno, con una agenda que después traiciona. Y no solo que traiciona esa agenda de política, de gobierno, sino que comienza una aceleración de esta atrofia democrática que acabo de mencionar, ¿no? Comienza una persecución política sumamente fuerte. Yo creo que Ecuador, incluso mucho más que Brasil, es el caso paradigmático de persecución política por medio de distintos mecanismos como lawfare, la persecución, la proscripción de la principal fuerza política de Ecuador, que es la Revolución Ciudadana, liderada por Rafael Correa, que está exiliado de Ecuador. Comienzan a capturarse todas las instituciones de justicia, por ejemplo. Se proscribe al partido político del correísmo, ¿no? Entonces se instala nuevamente un neoliberalismo que no fue refrendado en las urnas, ¿sí? Porque en las urnas del voto popular había dado la victoria a la propuesta, digamos, de progresista. Que claro, que también este giro político, esta traición política,
viene dado un poco también por algunas cuestiones que Natalia mencionaba, ¿no? También las debilidades que han tenido las fuerzas gubernamentales progresistas o de izquierda, ¿no? Las deudas pendientes, ¿no? Como una de las deudas fue el Estado. Bueno, ¿qué hacer con el Estado? El Estado, durante ese giro a la izquierda, ¿realmente llegó a todos los sectores? ¿Realmente los Estados lograron fortalecerse, ¿no? En términos de una institucionalidad estatal capaz de responder, tramitar todas las demandas populares que se venían acumulando? Bueno, hay muchos desafíos pendientes, ¿no? Pero entonces el caso de Ecuador es emblemático en ese sentido, ¿no? Porque es el único que hasta el día de hoy, ¿no? Después de 7 años, que no logra revertir esa senda neoliberal y autoritaria. Y es en ese contexto, ¿no? Después se termina ratificando ese neoliberalismo que había sido inconsulto en el 2017, después se ratifica en las urnas con la elección del banquero Guillermo Lasso, ¿no? Que es uno de los representantes de la banca privada que pertenece al Opus Dei y que en el año 2021 gana las elecciones, ¿no? Con un programa explícitamente neoliberal conservador. ¿Qué pasa, ¿no? En el campo popular? Un poco para responder esto de qué pasa con los movimientos sociales y las bases, el campo popular. Bueno, entre el 2018 y 2020 tenemos un ciclo de movilización regional. Tenemos los llamados estallidos sociales, ¿no? Que comienzan en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Haití, ¿no? En simultáneo se van dando estos estallidos sociales que en el caso de Ecuador fueron paros nacionales que duraron entre 2 y 3 semanas, que es bastante, ¿no? Sostener durante ese tiempo la acción colectiva, la resistencia, frente además a un gobierno como fue el de Lenín Moreno y el de Guillermo Lasso, ¿no? Los paros nacionales en Ecuador fueron en el 2019 y en el 2022, frente a gobiernos que no escatimaron absolutamente recursos para reprimir y criminalizar la protesta, ¿no? Judicializar la protesta, perseguir. Ha habido muertos, ¿sí? Asesinados, judicializados en estos paros nacionales, y que fueron protagonizados por distintos actores de la sociedad, pero sobre todo por el movimiento indígena, que en Ecuador es el único movimiento, digamos, organizado, que tiene una gran capacidad de movilización, de convocatoria y de sostener la acción colectiva, y que fueron paros nacionales cuyas agendas, cuyas demandas fueron sobre todo antineoliberales, ¿sí? Incluso podríamos decir anticapitalistas, ¿no? Lo cual plantea, ¿no? Cierto, una política de la esperanza en el sentido de plantear esto de que la matriz neoliberal autoritaria conservadora está en disputa, ¿sí? Está en disputa. Entonces, lo que sucedió es que, bueno, llegó la pandemia, ya sabemos lo que sucedió, y ese movimiento, sí, que estaba ahí, activo, se volvió a replegar. Y se volvió a replegar no solo por eso, ¿no? Por las condiciones de aislamiento de la pandemia, sino que en el caso de Ecuador, por esta política de terror, esta política de miedo, que se pensó instalar muy fuertemente desde el año 2018 y que continúa hasta el día de hoy. ¿Sí? Por eso me parece como importante, ¿no? Situar que el caso de Ecuador es el único que todavía no se inscribe en esta nueva ola progresista, ¿no? Incluso progresismos tardíos, y que está en disputa, ¿no? Ahí hay en disputa, digamos, dos polos, ¿no? Ese polo más neoliberal, que no es cualquier neoliberalismo. A mí me parece importante esto, ¿no? No es la matriz neoliberal de fines del siglo pasado, sino que también hay que pensarlo a la luz de las transformaciones del capitalismo desregulado global, ¿no? Hoy en día el campo popular está completamente fragmentado, incluso no solo por políticas internas y por las particularidades de cada país, el caso de Ecuador, sino también por una tendencia de la lógica global del capitalismo, que es un capitalismo cada vez, bueno, más desregulado, financiero, y que en el caso del sur global se apoya, o para funcionar necesita apoyarse en las economías ilícitas, ¿sí? Y el caso de Ecuador, vuelvo con eso, ¿no? El caso de Ecuador es paradigmático al respecto de cómo las economías ilícitas, por ejemplo, ligadas al narcotráfico, fueron permeando en los últimos 5 años todas las estructuras estatales, institucionales y sociales, fragmentando cada vez más el campo popular, ¿no? Junto, por supuesto, con las consecuencias que tienen las políticas, las medidas de ajuste estructural, que en el caso de Ecuador desde el 2018 fueron enormes, ¿sí? O sea, Ecuador fue el único país que durante la pandemia continuó pagando las obligaciones financieras con el FMI, como parte de la deuda externa, ¿sí? El FMI incluso le dijo a Ecuador, no, señores, no se preocupen, no tienen que pagar las obligaciones financieras, y el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Que en realidad eran las élites económicas financieras las que estaban gobernando, ¿sí?
continuó pagando sus obligaciones financieras, ¿no? Como para graficar esto, ¿no? de la expoliación y del despojo, del despojo, ¿no? De los sectores populares que están muy ligadas a estas políticas neoliberales, pero que se inscriben en una tendencia global, ¿sí? Propia de este capitalismo, de este narcocapitalismo que estamos asistiendo al día de hoy. Muchas gracias, doctora Soledad. Ahorita con la última ronda creo que podemos ahondar en ese tema que usted planteó, sobre todo el tipo de gobiernos autoritarios, neofascistas o de seguridad, ¿no? Como se puede dominar al actual gobierno de Ecuador. Finalmente, para cerrar esta segunda ronda y dar rápido paso a la tercera, porque tenemos un poco el tiempo encima, ¿no? Entonces, y la tercera ronda, la última ronda es también bastante interesante, que tiene que ver con la cuestión de los gobiernos de derecho, la fuerza reaccionaria a este movimiento. Doctor Alberto, ¿usted cómo ve la situación del entorno social, ¿no? Quizás aquí ya los autores plantean mucho el contexto de los movimientos que acompañaron a muchos de los gobiernos o fueron la base fundamental de los estallidos sociales, pero también un papel muy importante son las condiciones de vida, ¿no? Y quizás de ahí muchos de los fracasos, ¿no? O la comparación incluso, pues no, que no puede ser similar al llamado primer ciclo, porque ahí hubo, ¿no? Bastante sustancia económica y social que sustentaba, valga la redundancia, estos proyectos, ¿no? ¿Cuál es la situación dentro de esta coyuntura, de esa base social, en términos políticos, económicos? Sí, en el caso del gobierno de Alberto Fernández, en realidad asumió en un contexto de desmovilización, no de movilización, de desmovilización social, ¿no? Desde 2017, 18, hay una, desde fines del 2017, digamos, ¿no? Hay un proceso de desmovilización. En ese contexto asumió la presidencia. Actualmente, en el ascenso de Milei al gobierno, digamos, ¿no? En estos primeros meses hubo sí un proceso de movilización más o menos importante en Argentina, que se prolongó más o menos entre diciembre y mayo de este año, ¿no? Diciembre del 2003 a mayo de ahora, del 2014, ¿no? Ahí sí hubo un proceso de movilización de resistencia a las políticas de Milei, ¿no? Con una movilización muy importante de la comunidad educativa, digamos, ¿no? De la universidad, con dos paros generales y movilizaciones de la CGT, con una importante marcha del 8 de marzo del género, ¿no? Feministas y de género. O sea, hubo un proceso de resistencia importante que ahora está desde mayo más o menos de este año, está en reflujo, a mi opinión, digamos, ¿no? Hay que esperar ver qué sucede, pero en principio hay un reflujo, ¿no? Esa es un poco la situación. Se venía de un proceso de desmovilización en el gobierno de Alberto Fernández desde el origen, ¿no? Del gobierno y a lo largo del conjunto del gobierno, donde también estuvo, por supuesto, la pandemia, la cuarentena, etcétera, ¿no? Y ahora hubo una reactivación del movimiento social como reacción contra Milei, digamos, ¿no? Pero bueno, tendremos que ver cómo sigue esta situación. Están anunciando actualmente una nueva movilización de la comunidad educativa. Bueno, estamos en eso, digamos, en este momento, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Y bueno, ya para cerrar, básicamente nuestra presentación del dossier, quisiera lanzar una última pregunta, ¿no? Que sirva para discutir. Y me gustaría iniciar con el propio doctor Alberto, que quizás nos plasma un buen texto sobre ello, que es el papel de la oposición, de los gobiernos reaccionarios o que han reaccionado, estos gobiernos de corte. El doctor Alberto le llama neofascistas, bueno, no sé si lo llama, trata de conceptualizar, o problematizar, mejor dicho, ¿no? Ese concepto, ¿no? A la luz del ascenso del gobierno de Milei y que se tiene y que se ha ido propagando poco a poco en los últimos años en la región. Entonces,
¿Cuáles son las características de esta oposición a los gobiernos de derecha o estos gobiernos de estirpe neofascista, reaccionarios, de seguridad, ¿no? O sea, yo le llamo de seguridad para decirlo en términos muy formales, como el caso de El Salvador o Ecuador, ¿no? Eh, entonces, doctor Alberto, usted mismo me parece que su texto da bastante sustancia para ello. Sí, yo no hemos tenido discusiones, bueno, sobre todo en Brasil, que es donde un poco se desarrolló más la discusión en torno al concepto de neofascismo, ¿no? Aplicado a Bolsonaro, ¿no? La experiencia de Bolsonaro. Yo prefiero considerarlos más bien como gobiernos de extrema derecha autoritaria, ¿no? Extrema derecha autoritaria en el sentido de que de gobiernos, el de Bolsonaro, el de Milei, que son liberales desde el punto de vista de su política económica, social, y fuertemente conservadores y autoritarios en aspectos culturales, ¿no? O ideológicos en sentido más amplio. Eh, de todas maneras son diferentes entre sí. Por ejemplo, en el caso de la experiencia de Bolsonaro en Brasil, es más fuerte el perfil, la cercanía de la figura de Bolsonaro con las Fuerzas Armadas, que saben que tuvo, bueno, una serie de ministros, funcionarios que provenían de las Fuerzas Armadas. Tiene el caso de Milei, en el caso de Milei, el vínculo o el papel de las Fuerzas Armadas está representado en alguna medida por la vicepresidenta, pero no tiene peso, no sesga el perfil del gobierno, ¿no? La cuestión del liberalismo, que en Milei es mucho más extremo, digámoslo así, que en Bolsonaro con Guedes, ¿no? En su presidencia. Este, Ahí hay matices, ¿no? Ahí hay matices, pero yo los caracterizaría de esa manera, como gobiernos liberales en materia de política económica, social, etcétera, y fuertemente autoritarios en ese aspecto cultural, en lo que acá llaman ellos mismos la batalla cultural, ¿no? Todo el discurso antiecologista, antifeminista, eh, anticomunista, que tienen, ¿no es cierto? Que comparten, ¿no? Ahí sí comparten Bolsonaro, Milei, todas estas experiencias, ¿no? Más que fascismo, porque en realidad no encuentro, lo hemos discutido, digamos, pero no encuentro continuidades con el fascismo, digamos, ¿no? Es decir, Bolsonaro, dejemos de lado Milei, que recién comienza el gobierno, pero Bolsonaro no llevó adelante en los hechos ningún proceso de fascistización del Estado, ningún proceso de modificación del régimen político, etcétera. Podría haber sucedido, pero en los hechos no sucedió, digamos, ¿no? Entregó la presidencia cuando perdió las elecciones, más allá de los sucesos un poco folclóricos que hubo, entregó la presidencia y listo, digamos, no hubo un proceso de fascistización del Estado. Y sin eso me parece difícil hablar de un proceso de neofascismo, digamos, ¿no? Este, Otra diferencia importante entre Bolsonaro y Milei es que Bolsonaro movilizó, hablando de movimientos sociales, movilizó a la población en respaldo suyo, ¿no? eh, Milei no parece interesado en hacerlo, digamos, no hay ninguna, el apoyo a Milei, tiene apoyo a Milei, pero es un apoyo electoral pasivo, digamos, ¿no? No movilizado, no hay ni siquiera intentos del gobierno de movilizar, ¿no? Como sí hizo Bolsonaro en Brasil a partir del 2013, 14 ya, ¿no? Me parece que eso es un poco el perfil que yo veo de estos nuevos gobiernos, ¿no? Esta combinación es muy característica de América Latina, ¿no? Liberalismo en lo política económica, etcétera, y conservadurismo en lo cultural, ¿no? En este caso es más autoritario que en otras expresiones previas, ¿no? Pero lo mismo uno podría decir de el gobierno de Menem en Argentina, ¿no? Que también era una combinación entre valores, entre liberalismo, neoliberalismo y conservadurismo,
¿no? Ese doble perfil ya estaba también en figuras como Menem, digamos. Pero Ok, bueno, eso. ok, muchas gracias, doctor Albert. Solamente comentar al resto de autores que ya tenemos un poco el tiempo encima, entonces para esta ronda, pues sí les pediría y una disculpa que sean un poco más puntuales en su balance, ¿no? General sobre este punto. Y en ese sentido, doctor Octavio, también usted tiene un trabajo que habla sobre ello. Y pues bueno, ¿qué nos puede decir sobre este tema, sobre esta problemática de los gobiernos conservadores de derecha o inclusive algunos llamados neofascistas? Sí, desde la lectura que yo tengo en lo regional, pues este tipo de alternativas, entre comillas, de derecha han surgido abiertamente como una reacción ante el avance de los gobiernos de centro izquierda o de izquierda abiertamente en la región. Ha sido un movimiento reaccionario. Y esto en mucho porque, digamos, las coordenadas de la política en diferentes temas se han corrido hacia la izquierda, corrimos el espectro político más hacia la izquierda. Veníamos de décadas en las que todo se iba cada vez más hacia lo liberal, lo conservador, y este movimiento regional, que en ese sentido yo creo que el progresismo tiene un aporte a la historia regional, pues corrió el espectro ideológico más hacia la izquierda. Eh, las diferentes derechas en los diferentes países han reaccionado acorde a las propias circunstancias, pero hay una diferencia que creo que vale la pena apuntar, que mientras en las izquierdas existen pugnas internas por grupos e ideología, las derechas son capaces de articularse. Incluso sabemos que hoy en día existen alianzas, frentes, no nacionales, sino regionales, actúan de manera concertada. Y esto es algo que yo creo que también puede servir para distinguir entre las diferentes fuerzas. En México, en este momento progresista que tenemos, pues la derecha se encuentra muy disminuida. Están luchando por mantener los registros en los partidos políticos en los que se encuentran presentes. En términos de la presencia parlamentaria, pues están muy limitados, pero lo que tenemos, y ahí me sirve también la experiencia regional para verlo, lo que tenemos es que se han radicalizado en los medios de comunicación, en lo discursivo, en el mass media. Ahí tienen una presencia muy fuerte y por decirlo llanamente, pues son bastante escandalosos. Y actualmente hay una disputa, digamos, ideológica por el significado de muchos temas en ese tipo de espacios. Ahí yo veo desde México con atención la experiencia que ha seguido al progresismo en el sur, ¿verdad? Yo veo como un personaje que parecía como secundario, como lejano de posibilidades reales de hacer gobierno como Milei, creció a partir del mass media, ¿no? Entonces en México estamos en el otro espectro, pero bueno, que también las tendencias regionales, pues por algo existen. Muchas gracias, doctor Octavio. Doctora Soledad, ¿cuál es su opinión y perspectiva y balance general sobre este tema? Sí, gracias. Sí, yo ahí comparto tanto lo que han dicho Octavio y Alberto, ¿no? Esto de, bueno, sí es complicado pensar en la oposición a los progresismos o a las izquierdas en términos de fascismo, neofascismo, ¿no? Por todo el derrotero histórico que tiene además esa categoría, ¿no? Los fenómenos históricos. Pero sí yo creo que hay que pensar en cómo, más allá de la oposición política, ¿no? Pensar qué está pasando a nivel de las sociedades, de los sustratos sociales, de las bases sociales, donde se van anidando, ¿no? Estos rasgos autoritarios, ¿no? Y que las derechas políticas saben capitalizar muy bien y saben explotar además, saben explotar al fondo, ¿no? Esas expresiones así reaccionarias, conservadoras, autoritarias, que están y que se expresan en los discursos de odio que cada vez vienen siendo, ¿no? Uno de los mecanismos y que se traducen, ¿no? En las arenas virtuales, ¿no? Esto que decías, Octavio, ¿no? En el uso de las tecnologías, de las redes sociales, que la derecha política lo sabe hacer muy bien también, sabe capitalizar muy bien, ¿no? Incluso esa batalla cultural de la que hablaba Alberto me parece que está siendo ganada por estas derechas o las oposiciones a los progresismos, a las izquierdas,
¿no? Entonces me parece que no hay que perder de vista eso, no solo la derecha política, sino lo que está pasando a nivel de las bases sociales, ¿no? Con estos discursos de odio, esta reacción, ¿no? Esta reacción que yo creo que no solamente es una reacción, que es una reacción clasista, reacción patriarcal, incluso hasta colonial, sino que no es solamente reacción, porque también hay propuesta de parte de esa oposición a los progresismos. No es meramente rechazo o reacción, no es meramente que rechazan las agendas pro derechos, las agendas de igualdad, sino que también hay una propuesta, ¿no? Y me parece que eso es lo que en este momento que estamos en un escenario abierto, me parece que hay que prestar atención a eso, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas en clave reaccionaria que están haciendo esas derechas y cómo están siendo tramitadas políticamente, ¿no? Y vuelvo a insistir con esto, ¿no? La cuestión democrática, porque por más, bueno, ahí Alberto decía, bueno, Milei, por ejemplo, en Argentina no moviliza, ¿no? No es que trata de construir un sujeto político para movilizarlo, pero sí creo que se van por ejemplo, estos discursos de odio que se expresan desde el poder político, ¿no? En el caso de Milei, de los presidentes, bueno, en el caso de Noboa, hoy en día el presidente actual de Ecuador, no son discursos de odio que sí van haciendo mella en la sociedad, que se van incorporando, ¿no? Discursos de intolerancia, de expulsión, de exclusión del otro de la comunidad política, ¿no? Entonces me parece que eso es algo que hoy en día está en juego en la región y por eso en parte hablaba al inicio del conversatorio, ¿no? De esto de que es un escenario abierto, ¿no? De que hay una disputa ahí, pero que sí hay una disputa abierta, pero que sí está habiendo cierto dominio de esas propuestas reaccionarias, que al mismo tiempo son reaccionarias, conservadoras y que tienen unos rasgos autoritarios, que yo insisto con esto, me parece que no veíamos al inicio del siglo XXI. ¿No? Y que roza, ¿no? Con la cuestión del Estado de Derecho, ¿no? Hasta qué punto el Estado de Derecho está siendo, digamos, respetado a nivel global y a nivel regional. Muchas gracias, doctora Soledad. Y finalizamos con la doctora Natalia, que quizás incluso, ¿no? En el caso de Bolivia fue el intento, ¿no? Del golpe de Estado como una forma de reacción, ¿no? De una oposición que quizás no, a diferencia de otros países, no concertó esa base social que pudiera respaldar inclusive estas acciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es su balance general sobre las oposiciones, los gobiernos de derecha? Bueno, Héctor, muy brevemente, en gran medida comparto lo que mencionaron acá los colegas y la colega de la mesa. Bolivia, un poco lo había mencionado antes, exhibe como un caso particular hoy por hoy. A ver, tenemos que ver como dos grandes caras. Por un lado, digamos, a pesar de la complejidad en la cual se encuentra el MAS sumido, digamos, en esta lucha interpersonal entre sus referentes, a pesar de esta cuestión, sigue siendo, digamos, una opción mayoritaria, digamos, para el común denominador de la población. No solo para los movimientos sociales, porque si no sería iluso pensar que el MAS llegó donde llegó sin el sostenimiento, digamos, de una base más de tipo urbana, por así decirlo. Por otro lado, digamos, si uno tiene referencia, digamos, de cómo fueron los resultados, digamos, de la oposición en las elecciones del 2020, se repite un poco la lógica de los últimos años. Hay como sectores más tradicionales, conservadores, hay una figura como resonante que fue, digamos, fue y es Fernando Camacho, pero que hoy por hoy no ofrecen, digamos, una alternativa de opción válida para disputar en una contienda, digamos, partidaria en sí. Sí es cierto que hay también, de la misma manera que el MAS cuenta con un apoyo mayoritario, hay también para un grupo poblacional más sectorizado, más regional, no tanto del ámbito nacional, para el cual, independientemente de quién sea la cara del MAS, el MAS nunca fue ni será una opción política a apoyar. Y esto refleja un poco en la construcción histórica y el devenir que ha tenido Bolivia como Estado en los últimos tiempos. Y por otro lado, me gustaría agregar también que a lo mejor en estas propuestas reaccionarias que pueden tener los partidos más
conservadores, tirando, que se inscriben más en la derecha del espectro político, y que es cierto que, digamos, que como mencionaba, digamos, Octavio y como mencionaba Soledad, saben hacer un buen uso, digamos, de lo que serían los medios de comunicación, sobre todo, digamos, el uso de las redes sociales. También es importante entender que en esa utilización hay, tomando en colación lo que se mencionó antes a lo largo de la mesa, cómo saben capitalizar, digamos, las deficiencias que han tenido los diferentes progresismos a lo largo de los años. Porque esto también es una cuestión a considerar. El ejercicio autoritario del poder no solo es un ejercicio por parte de los partidos más tradicionales o más de la derecha, sino que hay algunos casos en donde hay, digamos, progresismos en los cuales hay un fuerte componente del uso del poder y que llevan a poner en cuestionamiento cuán posible, digamos, es entender la vigencia de determinados derechos en esos contextos. Pensando un poco en el caso de Nicaragua, un poco en el caso de la crisis venezolana y demás, pero que bueno, da para conversar en otro momento también. Ok, pues muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos con estas preguntas o ejes que nos permitían ilustrar a grandes rasgos la coyuntura política que atraviesa la región. Nos sobran alrededor de 10 minutitos, 15 minutos. Digo, se encuentran dos compañeros en la sala. También, digo, puede ser partícipe el doctor Daniel para poder integrar o poder realizar alguna pregunta sobre alguno de los ejes que se plantearon o alguna otra que quizás nos haya abordado. Entonces, tenemos aquí a Abraham y a Oliver. No sé si como parte del público tienen alguna duda o algún tema que quisieran plantear y que podría ser abordado por nuestros autores del dossier. Incluso, les repito, doctor Daniel, no sé si usted quiera complementar o presentar algún tipo de pregunta. Bueno, yo creo que quizás sería mejor, si así lo quieren, si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, pues porque creo que estaría bien, ¿no? Que las personas que nos han acompañado tengan la oportunidad, si tienen esa inquietud. Eso sí, pediría que por favor sean preguntas lo más concretas posibles. Entonces, no sé si alguien de los que están en esa sala de Zoom quizás pueden levantar la mano para pedir la palabra y realizar alguna pregunta. Puede ser o general o alguno de los autores y de las autoras. Bueno, quizás en lo que alguno de nuestros compañeros que se encuentran presentes se anima o formula la pregunta, no sé si usted, doctor Sí. Daniel, tiene alguna pregunta. Bueno, creo que es un debate y una discusión. Hemos tocado temas muy amplios, muy diversos. Creo que también hemos tocado, o más bien habéis analizado tanto el panorama general, la coyuntura latinoamericana, como casos específicos y diferentes aspectos, como digo, bastante amplios. Yo no tengo una pregunta, pero sí ha habido algunas cosas que me han sugerido ciertas cuestiones sobre las cuales no me he dedicado explícitamente a la investigación, pero sí, sin duda alguna, he reflexionado y que tiene que ver con, hemos hablado, o habéis hablado, mejor dicho, o señalado algunas de las consecuencias que provocaron el fin del primer ciclo progresista en América Latina. Pero creo que en ocasiones, tanto desde el punto de vista de la academia como quizás desde los movimientos sociales, partidos políticos, etcétera, considero que no se ha hecho un análisis suficientemente profundo sobre las causas un poco más profundas de, bueno, ciertas, no sé si llamarlos fracasos, ¿no? Pero aciertos que no han sido lo suficiente como para mantener un discurso y sobre todo un proyecto de izquierdas. ¿Qué significa hoy en día un proyecto de izquierdas, ¿no?
Y esto lo quiero conectar con algo que ha mencionado Soledad, sobre cómo las nuevas derechas o estas nuevas extremas derechas han sabido leer y entender muy bien este descontento, ¿no? Sobre todo en muchos estratos que tienen que ver con la juventud, este descontento con la democracia o este descontento en general, ¿no? Han sabido capitalizar muy bien con un uso de los medios de comunicación muy atinado, y creo que las izquierdas o los que de alguna manera nos identificamos con las izquierdas deberíamos hacer una lectura, un análisis mucho más profundo de todo ello, ¿no? Yo algunas veces he dicho que estas nuevas extremas derechas están demostrando que conocen a Gramsci, son gramscianos de derecha y que están aplicando de una manera muy inteligente y a veces, por supuesto, a veces criticar, ¿no? Pero una vez también se lamenta un poco de que en algunas ocasiones ha habido proyectos en América Latina que han incluso llegado al poder y que han estado varios años y que, sin embargo, da la sensación que no han sido, no hemos sido capaces de desarrollar unos, no sé, unas formas, unos medios de comunicación, un discurso y un proyecto que logre seducir a, a esa diversidad y heterogeneidad de estratos sociales en esta coyuntura. Creo que eso es un desafío desde el punto de vista de la academia, pero también de los movimientos sociales y de los partidos políticos y de las izquierdas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ofrecer las izquierdas? ¿Cuál es nuestro proyecto? ¿O cuáles son los proyectos que son capaces de seducir a una sociedad, bueno, o a unas sociedades que están atravesando coyunturas desde el punto de vista económico, social, sumamente convulsas? Como digo, no es una pregunta específica, es una reflexión. No sé si alguno o alguna de ustedes quizás quiere reaccionar bueno, a esta reflexión. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que señalas, Daniel, y con lo que señalaba antes Natalia. Por supuesto, experiencias como la nicaragüense o la venezolana son el punto de partida para el auge de las nuevas derechas autoritarias y son explotadas como tales, con razón, lógicamente, porque la experiencia que se vive actualmente en Venezuela es, bueno, vergonzosa, digamos así. Entonces, no, de fraude, yo mencionaba antes la idea de un estancamiento del crecimiento en América Latina en los últimos, del 2011-12 en adelante. En el caso venezolano, el PBI no crece desde el 99, o sea, una situación de estancamiento económico generalizado y de emigración masiva. Por supuesto que eso alimenta el ascenso de las nuevas derechas, indudablemente, sí, eso sí, y es un factor a tener en cuenta. O sea, no hay auge de las nuevas derechas sin el efecto de esos regímenes como el de Venezuela y el de Nicaragua, ¿cierto? Pero bueno, igual las experiencias del ciclo progresista previo son bastante heterogéneas en este sentido, ¿no? No es igual la experiencia venezolana o nicaragüense con la experiencia del MAS en Bolivia, incluso, ¿no? Pero es así, efectivamente. O incluso diría la Revolución Ciudadana en Ecuador, nada que ver, diría. O incluso la experiencia, bueno, el kirchnerismo en Argentina, el Partido de los Trabajadores. Pero sin embargo, creo que son procesos que, o así al menos lo siento yo, que no sé cómo decirlo para que no parezca una crítica así demasiado, pero como han perdido la capacidad de reenganchar y de seducir con un proyecto político quizás más, no sé, más atractivo, ¿no? No sé. Y yo Ujú. quería decir algo ahí, porque a mí me parece que también coincido, ¿no? Con lo que dicen Daniel y Alberto, ¿no? Y a esto que decías, Daniel, ¿no? Esto de la capacidad de seducción, de volver a enamorar, ¿no? Desde la izquierda. Pero ahí todavía hay un debate, no está saldado, ¿no? Sobre el primer ciclo progresista, el giro a la izquierda. Porque por un lado se cuestiona mucho que los gobiernos progresistas han sido muy moderados, no han sido, ¿no? Que han sido moderados, que por eso también generó las condiciones para después la llegada de la derecha al poder político.
que capitaliza todas las demandas y los reclamos que los progresismos no supieron, ¿no?, cómo tramitar. Pero por otro lado hay toda otra vertiente, ¿no?, en el análisis que dicen que fueron demasiado radicales, ¿no?, incluso, y que eso generó, por ejemplo, esta reacción patriarcal, ¿no?, que generó la reacción de los sectores dominantes que se sintieron lastimados o que sus intereses fueron lastimados por estos gobiernos progresistas, ¿no? Entonces, me parece que hoy en día estamos todavía en el marco de un debate que todavía no está saldado, ¿no? Y que tiene que ver también con las particularidades que han tenido los países, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, los procesos constituyentes que se dieron en Ecuador, Bolivia y Venezuela, ¿no? Y qué resultados hubo de esos procesos constituyentes, que en caso de Ecuador derivó en la recuperación del Estado, el fortalecimiento del Estado, de la ampliación de derechos, ¿sí? De hecho, Ecuador y Bolivia fueron los dos países que durante la marea rosa más redujeron desigualdades en América Latina, ¿no? Y que redujeron desigualdades y que incluso lastimaron el poder instrumental de los sectores dominantes, ¿no? En el caso de Ecuador, por ejemplo, hubo una reforma financiera que, para evitar que la banca privada tenga representación dentro del Estado, para tomar decisiones dentro del Estado, ¿sí? Entonces, vemos que hay como singularidades según cada país, ¿no? ¿Cuál fue el alcance de las agendas? ¿Cuán radicales fueron las agendas en cada uno de los países con gobiernos progresistas o de izquierda o centroizquierda, ¿no? Y me parece que eso es necesario seguir discutiendo, porque nos permita también entender esta coyuntura que estamos atravesando, ¿no? Yo creo que sigue habiendo, digamos, por más que, ¿no?, tenemos las experiencias de AMLO en México, Petro en Colombia, seguimos a nivel regional, ¿no?, con una embestida muy fuerte de los sectores dominantes, ¿no?, que van a hacer cualquier cosa con tal de impedir que se tramiten las demandas populares políticamente, ¿no?, en fuerzas políticas que lleguen al gobierno. Van a utilizar ya sea mecanismos democráticos o no democráticos, ¿no? Entonces me parece que estamos en esa coyuntura y que también responde un poco a los liderazgos de los gobiernos progresistas, ¿no? Los liderazgos hoy en día, ¿no? No sé, Luis Arce, AMLO, Petro, son bien distintos a los liderazgos, ¿no?, a los Chávez, podríamos decir, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, que todavía no han tenido la capacidad estos líderes progresistas de construir una propuesta regional, ¿no?, es decir, un regionalismo autónomo en toda América Latina, cosa que pudo hacer Chávez, ¿no?, en el eje Chávez, Kirchner, Lula, Evo Morales, ¿no? Hoy en día, por eso pongo en duda, ¿no?, desde el inicio esta idea del nuevo ciclo progresista, porque si bien son experiencias nacionales, ¿no?, a nivel regional creo que todavía no hay esa capacidad de proponer, ¿no?, un proyecto regional, de un regionalismo autónomo, ¿no?, de recuperación de la soberanía nacional frente a, ¿no?, a los intereses de Estados Unidos, bueno, China también, etc. Entonces por ahí va un poco mi reflexión, ¿no?, este debate todavía no saldado. Bueno, yo no sé si, por supuesto, claro, habría horas y horas para discutir, pero bueno, considero que ya son llevamos casi 2 horas de conversatorio y, bueno, Héctor, no sé si te parece que quizás podríamos ir finalizando. Claro. Pues bueno, creo que con esto no concluimos, no me gustaría decir que concluimos porque seguramente faltan muchas otras horas de diálogo, de conversar y sobre todo de tinta, ¿no? Porque es difícil, ¿no?, tratar de articular todos estos procesos que estamos viviendo en la región, porque cada uno de ellos, como ahorita vimos, pues marca pautas distintas dentro de los procesos políticos, sociales y económicos, en cada uno de las experiencias y los casos nacionales, pero que al final de cuentas impacta, ¿no?, en el conjunto de la región, ¿no? Creo que la situación es crítica, es delicada, es desafortunadamente interesante, y creo que puede ser en nuestro primer conversatorio de muchos más, ¿no?, que se puedan presentar. Entonces, agradezco nuevamente a Daniel por hacer posible esta parte de la edición y la oportunidad de escribir en la revista que hoy edita de manera muy importante. Y sobre todo agradecer a los autores, ¿no?, que son como
los actores de este cuento, ¿no? Entonces, mis felicitaciones, mi agradecimiento. No me despido porque seguramente habrá otros espacios de conversación. Y pues bueno, con esto damos finalizada esta presentación del dossier de alcances y límites de nuevo ciclo progresista, que ahora me queda claro que quizás el título no era el correcto, pero justamente ese es el resultado final me parece, de esta publicación, ¿no? Sí. Llevarnos ese balance final. Sí, yo para cerrar pues también quería agradecer pues a Héctor y a todos los autores y autoras. Creo que ha sido un conversatorio muy interesante. Además también es muy bueno, ¿no? Vernos las caras, aunque sea de manera virtual. Y pues bueno, tener nuestros contactos para futuras colaboraciones o diferentes eventos que se puedan organizar. Así que, bueno, también quería hacer un poco de publicidad. Próximamente va a haber una nueva convocatoria en la revista Papel Político. Va a ser un dossier también especial sobre feminismos en América Latina. Así que si ustedes o algunos compañeros, colegas trabajan este tema, estaré publicitándola por si quieren enviar sus contribuciones. Por mi parte, nada más, agradecer a todos y a todas y, bueno, que tengan muy buena tarde o noche, dependiendo del país en el que se encuentren. Un abrazo muy fuerte y un saludo. Un Saludos, abrazo. muchas gracias. Gracias, hasta luego, gracias. Listo. Chao, hasta luego. Saludos. Gracias, chao. Chao.